Bueno, en la sección pasada vimos que cuáles fueron los temas principales o las preocupaciones fundamentales de la negociación. Vimos que la idea era un acuerdo de libre comercio limitado, que no limitara la autonomía del gobierno mexicano de ninguno de los tres países para negociar con terceros países. Esa era la idea. ¿Qué se buscaba? Integrar un mercado amplio. Y esto es importante destacarlo. La idea era propiciar la exportación y una integración a nivel regional del sector manufacturero. Esto es importante decirlo, porque en el tema, por ejemplo, el tema agrícola, esto es importante destacarlo, estaba siendo negociado en el ámbito multilateral, en el GATT, y se decidía que ese era el ámbito en el cual debía enojarse el tema porque es un sector muy complicado. Sin embargo, en el TLC sí se lograron. México decidió que con Estados Unidos podría lograr una liberación importante del sector agrícola, pero por ejemplo Canadá no estuvo muy convencido, y en el TLC, por ejemplo, hay dos acuerdos dentro del propio TLC, dos acuerdos distintos para el sector agrícola, porque México no estaba, Canadá no estaba tan convencido y dijo yo voy a esperarme a la negociación en el GATT. Entonces, un poco la idea, integrar mercado, racionalizar producción, esto nos generaría un mayor crecimiento, obviamente con el crecimiento se daría un mejor empleo, habría un mayor bienestar para todos los habitantes de la región, y esto sería un poco propiciaría, daría esta estabilidad que México requería para recuperar capital, para recuperar crecimiento que no se estaba dando en el momento. ¿Cuáles han sido los resultados del TLC? Es decir, ¿cómo conviene evaluarlo? Hay grandes debates sobre cuál es la forma de evaluar este tipo de acuerdos. Se habla, por ejemplo, en qué medida se alcanzaron los objetivos de incrementar el comercio entre las partes, que es un poco el objetivo central, incrementar mayor comercio para que se beneficien las partes de esta creación de una demanda mayor de productos, etcétera, que se generan en la región. Y en qué medida, por ejemplo, el otro objetivo era en qué medida se incrementó la inversión entre las partes o no, y entonces pues de algún modo se diría no se lograron los objetivos. Y ya derivado de eso se dice, bueno, el empleo, se diría el bienestar, se diría, etcétera. Otra gente dice, bueno, el impacto sobre la balanza comercial. Nos conviene, no sé, probablemente ustedes han oído o han leído que se dice que muchos de nuestros acuerdos no han servido, por ejemplo, porque tenemos grandes déficits comerciales con Asia, por ejemplo, con China o con los países asiáticos, o incluso con la Unión Europea. Y entonces dice, pues no han servido porque México importa más de lo que exporta. Yo diría que esta es una potencial forma de verlo, y si lo viéramos así, de algún modo, en el caso con Estados Unidos y Canadá, lo que pueden ustedes ver en las gráficas que se mostrarán, es que ha habido un crecimiento enorme, inesperado, porque los estudios, se hacen estudios cuantitativos para calcular cuáles van a ser los impactos. Ninguno de ellos calculó el nivel de crecimiento de comercio que se dio entre los tres países. Sobre todo, y lo verán en la gráfica, en los primeros 6-7 años del Telecán, en que aumentó casi 5 veces, se quintuplicó y creció enormemente el comercio, igual la inversión. Pero si ven, en el año 2000 empieza a caer y ya no se da tanto un crecimiento económico, un crecimiento del comercio. Y ahora nos referiremos por qué. Pero entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, el TLC ha cumplido con creces sus objetivos de propiciar el comercio, propiciar la inversión. En el caso de resolución, por ejemplo, los mecanismos de resolución de disputas, a que me referí en la sección especial, las disputas que ha habido, la mayoría, 140 en capítulo 19 en cuestiones de antidumping, pocas en cuestiones generales. En cuestiones de inversión ha habido como 15, 17 casos, y lo que puede uno ver es que hay casos que ha ganado Estados Unidos, casos que ha ganado México, que ha ganado Canadá. Entonces, más o menos se ha equilibrado. Entonces, se ha creado, yo creo, fundamentalmente lo que uno podría decir, se ha racionalizado la producción y se han creado cadenas globales a nivel regional, sobre todo en sectores en que se buscaba que crecieran importantemente, como era el sector automotriz, el sector electrónico. Como ustedes verán en las gráficas, su crecimiento ha sido extraordinario en los últimos años. Pese a las crisis que hemos experimentado en 94, 2000, luego 2008, se cae, pero luego se ha recuperado. En la actualidad, ahora en 2014, en el primer trimestre, el país superó producción de más de 1 millón de
¿cómo se llama?, de autos, la mayoría de los cuales son exportaciones. Ha habido una enorme cantidad de inversión extranjera que se ha invertido en México, nuevas empresas como Mazda, como Audi, como Toyota, que no tenía plantas en México, tiene ya en Tecate. Entonces, está en auge y esto es importante porque es uno de los sectores que más exportaciones hace y además genera empleos de manera importante con un buen nivel de salario que no se tenían, pagan un salario, un promedio superior al que pagan la mayoría de la industria. Entonces, esta era un poco la idea del TLC. Entonces, sin embargo, hay otros autores, profesores incluso de esta institución, que han mencionado que esta idea, por ejemplo, de una convergencia que se buscaba lograr entre los tres países, de bajar las brechas entre los tres, esto no se ha logrado. La economía mexicana sigue siendo, por ejemplo, el 5% de la norteamericana. Lo que se hubiera esperado es que hubiéramos crecido un poco más a nivel y ir cerrando la brecha. Esto no se ha logrado. Y aquí la gran pregunta es ¿por qué? Y entonces yo creo que creo que lo voy a discutir en la siguiente sección, pero adelanto que junto con el TLC no apareció en un mundo, en un laboratorio y que solamente fuera él el que funcionara, aparecieron otras muchas cosas. Simple y llanamente para recordar, y aquí le pongo una foto, verán una foto. Recuerden que el 1 de enero de 1994, cuando entraba en vigor el TLC, se levantó, hubo la rebelión zapatista. Y entonces la rebelión zapatista, que muchos veían como, ellos mismos dijeron, estaban levantándose para oponerse a lo que estaba haciendo el gobierno, incluso hicieron mención del TLC. Es obvio que no era el TLC lo que había generado la rebelión zapatista, apenas estaba entrando en vigor, pero sí era un hecho que los zapatistas lo que estaban diciendo es esta política que implica el TLC, de algún modo está olvidando que hay todos unos sectores de la población que a lo mejor no están siendo tomados en cuenta y que hay que tomar en cuenta. Pero más importantemente es que unos meses después hay una serie de asesinatos. Recuerden, Ruiz Massieu, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y lo peor de todo fue la crisis tan aguda financiera que estalló en 1994-95. Hay un gran debate qué es lo que la generó, no puedo entrar a mucho detalle, yo creo que tuvo que ver con manejo equivocado de política financiera de la época por tratar de impedir que hubiera fuga de capital. Empezó a irse el capital porque había tasas de interés muy altas en Estados Unidos, se crearon los famosos tesobonos, todo esto. En fin, no se manejó muy bien y esto generó la crisis. Entonces la gran pregunta es, surge el TLC, pero al mismo tiempo surge una crisis muy aguda que lleva, por ejemplo, a la reprivatización de la banca. Una banca que había sido nacionalizada, de repente se tiene que reprivatizar, con un sistema en el cual no había un sistema de regulación muy claro sobre cómo recuperar préstamos. Y entonces hay una serie de años en los que no hay préstamos disponibles en la economía y entonces el TLC avanza y al mismo tiempo hay un impacto sobre la economía que hace que, por ejemplo, el empleo que uno hubiera esperado, que sí generó el TLC en los sectores que liberalizó, de alguna manera no se vieron expresados en un cálculo general. Y entonces uno puede prever y uno puede decir que esta crisis de algún modo también afecta el impacto que pudo haber tenido el TLC. Y de hecho el TLC nos ayuda a remontar la crisis aguda de 94 y en 96, 97 ya estamos creciendo otra vez de algún modo de 5, 6, 7%, y este crecimiento se acelera, por ejemplo, pese a la crisis asiática que afecta a Asia, en la crisis financiera de asiática, en México no le pega tan fuerte y entonces el país empieza a tener una estabilidad económica que se empieza a expresar a través del tiempo. Pero al mismo tiempo, lo que sí empieza a notarse es que el crecimiento económico, de algún modo, no es de tal magnitud como lo que requiere el país. Sobre todo si uno piensa en lo que había estado ocurriendo en el periodo antes del TLC y antes de la apertura de la economía, en que la economía había crecido 6.3%, y en este momento, con todo y estos cambios y las reformas, estábamos creciendo una tasa de 2.5, 2.6. Entonces empezó a darse toda una serie de cuestionamientos sobre, bueno, qué estaba pasando y en qué medida el TLC de veras estaba siendo útil o había logrado los objetivos
que por los que se había negociado.